presentar la segunda emisión del programa Análisis del Cambio, el cual sabemos vamos a difundir los cuadros jóvenes líderes políticos de cara a las futuras elecciones próximas o de aquí en unos años. Tengo el orgullo de presentar a mi compañero que va a conducir conmigo este segmento. Él es politólogo, recién egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Su nombre es David Champuñán Cuso. Él es lambayecano del distrito de Morropé y tengo el orgullo de estar con él conduciendo este segmento. Sin más que decir, le doy el pase para que ustedes lo conozcan y se presenten de ustedes. Buenas noches a todos los jóvenes que nos ven a través de esta plataforma virtual Punto de Partida. Darle la bienvenida a los chicos que nos acompañan. El día de hoy pues vamos a disertar un tema muy importante sobre política nacional, la coyuntura nacional, lo que está aconteciendo a nivel de todo nuestro país en temas políticos, y también pues ver desde el punto de vista de nuestra percepción como jóvenes y poder dar un análisis puntual sobre lo que está aconteciendo, ¿no? Carlos, adelante. Bueno, es un orgullo poder también, aparte de presentar a David, que ya es nuestro conductor aquí dentro del segmento, es un orgullo para mí presentar a nuestros invitados jóvenes políticos que ya vienen haciendo liderazgo político ya mucho tiempo. El tema de hoy en día va a ser participación política juvenil desde el punto de vista de tres aspectos, desde tres ámbitos. Desde el punto de vista de los partidos políticos, quien estará representado por el joven de 22 años chiclayano. Su nombre es Fabricio Dávila Samillán. Él es estudiante, ha sido estudiante del glorioso Colegio Nacional San José. Él ha sido alcalde escolar en el año 2011. Él ha sido parlamentario joven en el año 2017. Él milita en el Partido Aprista Peruano. Él es secretario de disciplina en el JAC, ¿no? Jóvenes Apristas Peruanos. Y bueno, hoy tengo el agrado de poder presentarlo. Él también es estudiante de la Escuela de Ciencia Política, ya está en el 5º año en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, va a ser la segunda promoción. Y es para mí un orgullo presentarlo. Por favor, Fabricio, buenas noches. Buenas noches, Carlos, David, amigos, ¿cómo están? Un gusto a través de la plataforma de Punto de Partida saludarlos. Este joven del Partido Aprista pues tiene un gran aprecio hacia la política, hacia el apoyo desde la juventud, y pues bienvenidos, y acá estamos para trabajar. Muchas gracias. Y bueno, ahora tengo el orgullo de presentar al joven del distrito de Tumán, que tiene 28 años. Su nombre es Ramón Alexander Lluvias López. Él va a representar a la parte independiente, jóvenes que no están en partidos políticos pero que tienen interés en algún momento en postular o entrar en algún partido. Él ha sido parlamentario joven en el año 2017, él es abogado y para mí es un gusto presentarlo. Por favor, buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlitos, buenas noches con todos, y mucho gusto de estar aquí en Punto de Partida, una plataforma virtual que ayuda mucho al interés social y político de nuestra provincia y también a nivel nacional. Y para mi tercer invitado, pues, que va a representar a la sociedad civil. Él es un joven que conoce de política bastante, prácticamente es un analista político, pero él no tiene interés en ingresar a la política por el momento. Y lo invité porque realmente creo que va a representar muy bien a la sociedad civil. Él va desde su punto de vista joven, él va a decir cómo los jóvenes de los que todavía no están interesados en entrar en política ven el cuadro político hoy en día. Es un gusto para mí presentar a Billy Paz Matienzo. Él tiene 30 años, es chiclayano y es estudiante de administración de empresas. Buenas noches, Billy. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación. Y bueno, comencemos. Bueno, iniciamos con el primer panel. David, te cedo la palabra. Sí, gracias. Bueno, para poder empezar esta disertación, yo creo que el objetivo final de la política es pues conseguir una estabilidad social en un país. Bueno, hemos empezado el año de la reconciliación nacional. Yo creo que cuyo nombre estuvo en el proceso, como que no debió darse durante todo lo que aconteció en el aspecto político. Bueno,
Hemos empezado una etapa políticamente inestable de un gobierno que anteriormente, del año pasado, se había premeditado este tipo de situaciones. En esta etapa de transición de un gobierno a una vacancia, luego asumir el primer vicepresidente, ¿qué tanto le afecta a la institucionalidad del país? Bueno, empezamos con Fabricio. Bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta la institucionalidad del país? Si vemos desde la perspectiva de los partidos políticos, en el caso del partido aprista, vemos un manejo que estaba solamente relativo y el judicial, ¿no? Con ciertos trazaguilleos, ¿no? Como siempre suelen haber, pero han sido demasiado obvios, con temas que han venido calando desde épocas pasadas y que no han tenido la sostenibilidad para proyectarse hacia el bicentenario, que es lo que estamos a puertas. No ha habido una estabilidad y un manejo político adecuado en el cual puedas trabajar el manejo de un país que estaba en decadencia, con lo que dejó el pasado gobierno del presidente Humala, que lo dejó, pues ahorita, como sabemos, está en prisión y con muchas cosas que están cocinándose, vamos a decir vulgarmente, y que esperemos que este nuevo gobierno sepa afrontar con un verdadero liderazgo que le faltó al que salió el presidente Kuczynski. Bueno, ahora es el turno del comentario o pregunta que tú le quieras hacer, Alex, a lo que ha comentado Fabricio. Sí, mira, Fabricio, tú en tu comentario mencionaste que actualmente pues Ollanta Humala, como todos saben, está con prisión preventiva, ¿no? Bueno, la pregunta va hacia ello. Entonces el Perú, a través de su historia, últimamente Alan García está siendo investigado, Ollanta Humala está actualmente con prisión preventiva y Toledo está ya, en otras palabras, por deportar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu comentario respecto a ello, respecto a esa pequeña historia que nos está marcando como nosotros como peruanos, y posteriormente qué presidentes vendrían y si tendrían también esos antecedentes como lo tuvieron Ollanta, como lo tuvo Toledo y como lo tuvo Alan García? Bueno, agradecido por la pregunta, pero vamos a ver que muchas veces es un caudillismo y no un liderazgo lo que se viene. En el caso de García, bueno, está investigado, sí, pero hasta el momento no han encontrado nada. En el caso de los otros que han sido presidentes, que mencionaste, sí tienen, vamos a decir así, por la que le pisen. ¿Y cuál es el tema? El liderazgo no solamente tiene que ser unidireccional, sino un líder, bueno, como escuché en una ponencia, tiene que generar nuevos líderes, tiene que descentralizar ese ego y decir, bueno, ¿saben qué, muchachos? Ustedes son los llamados a generar un trabajo consolidado, no solamente por el país, por el departamento, incluso para nosotros, bueno, y este liderazgo debe de ser enfocado con el tema de la que es la dignidad moral y una calidad ética, pues, que sea observada y que sea puesta en práctica. Sí, yo creo que, como dice Fabricio, lo analiza Alex desde el punto de vista de nuestros expresidentes y bueno, que han tenido ya tienen un proceso legal, ¿no?, con el que tienen que responder a la justicia. La imagen de la política como que ha sido maltratada, ¿no? El concepto de política se ha tornado un poco un tema más vulgar, ¿no? Sobre todo destinándola, siempre alineándola con la corrupción, ¿no? Yo creo que ese es un problema que en nuestro país históricamente le corresponde dar cambios, ¿no? de acá a unos años, ¿no? Yo creo que es a largo plazo, ¿no? La corrupción no podemos erradicarla de una vez por todas, ¿no? Con todos los procesos que se vienen de acá más adelante. Bueno, chicos, yo creo que si como dice Fabricio, si le damos una oxigenación, hay que oxigenar a la política con nuevos rostros, nuevos líderes, ¿no? Y los jóvenes, ¿no?,
los jóvenes tenemos que mostrarnos de cierta manera, ¿no? Para poder proponer temas de políticas públicas juveniles, que creo que por ahí deberíamos empezar, ¿no? En primer lugar, ¿no? Luego ya formar parte de organizaciones y proponer las políticas públicas para que sean ejecutadas, ¿no? Dentro del plan de gobierno, que en realidad los jóvenes en sí participamos activamente, pero muchas veces nuestra participación activa termina cuando acaba un proceso de campaña electoral, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema de la imagen de los nuevos líderes, ¿no? que se debería darse, ¿no? Sobre todo acá en el Perú, que tanto falta le hace. Carlos. ¿Cómo ven esta crisis política como oportunidad para el liderazgo de los jóvenes hoy en día? En este caso Fabricio, que es el que ha tenido el uso de la palabra. Bueno, en el tema de este liderazgo para jóvenes, actualmente el nuevo gabinete, la nueva cabeza, en el caso de Vizcarra, tiene una figura pues que ha sido líder en el tema de Moquegua, ¿no? En el tema de educación, que es una de las bases principales para nuestro país. Creo que si solventamos esto desde los colegios, que son los segundos hogares, creo que podemos enfocarnos a un tema que pueda dirigir y conducir la seguridad ciudadana, el tema de lo que es educación y diversos ejes que podemos tocar para consolidar en lo que es... Alex, justamente muchos jóvenes nos vemos decepcionados de la política y de los partidos políticos, ¿no? Como lo describían algunos politólogos como aquí Tanaka, estamos en una democracia sin partidos, ¿no? Y es evidente, ¿no? Por la claridad, por la poca expectativa que generan los partidos políticos hoy en día. En esa rama tú eres independiente, ¿no? Tú le das una mirada más allá de no pertenecer a un partido político, sino que desde un punto, de una organización, poder proponer, ¿no? Diferentes políticas. Dime, ¿qué tan beneficioso es formar parte de una organización independiente y no de un partido político? Sí, mira, has tocado un tema en el cual creo que existen bastantes falencias respecto a la participación de los jóvenes en la política. Bueno, yo hace 4 años participé, como lo dijo mi amigo Carlos, en unas elecciones a nivel de mi distrito. Entonces actualmente pues no pertenezco a ninguna entidad política, ¿no? Un partido político, pero siempre debo tener en cuenta, o bueno, siempre he tenido en cuenta que la política es un arte, como lo decía Aristóteles, entonces tú conoces de eso, el arte del buen gobierno. Entonces creo que los jóvenes deben formarse desde que son adolescentes. Entonces inculcarles, nosotros hacemos política en cada momento, a cada momento hacemos política y tú lo conoces muy bien, que eres politólogo. Entonces el hecho de que la política se haya mancillado, como tú mencionas, es por las grandes mafias, se podría decir entre comillas, que existen y que van a existir si es que no ponemos un tope. Vamos a seguir en lo mismo. Entonces, mientras que existan esas mafias en las esferas del poder, entonces nosotros como jóvenes vamos a ser simplemente los que en algún momento vamos a tener que decir basta ya, pero no nos hagan caso porque ellos tienen el poder. Entonces, por ejemplo, esta plataforma es algo muy ilustrativo para que nosotros digamos, ¿saben qué? Basta. Y representemos también la voz del pueblo, porque ellos ya están hartos de la política, o bueno, en todo caso, como yo lo menciono, los mal llamados políticos, ¿no? Y siempre debemos tener en cuenta también los valores, cómo se forma un político. Ahora le llamamos político al que tiene más plata. Esa es la verdad. ¿Quiénes se van a los partidos de representación nacional, departamental, regional, ¿no? Entonces, incluso provinciales y distritales, ¿quiénes se van? Los que tienen plata. No se van el mejor, de repente el mejor vecino, de repente el mejor estudiante de la universidad. No se va él, porque no lo ven. Es misio, en otras palabras, ¿no? En nuestro argot popular es misio, no tiene plata.
pero quien tiene plata gasta y sabemos por qué gasta. Entonces hay una necesidad de nosotros los jóvenes formar un verdadero sentimiento político, más que todo. Bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, le cedo el pase a David, que es el que te va a preguntar o comentar al respecto de lo que estás hablando. Bueno, una consulta. ¿Tú no crees más bien que en lugar o sea, donde dejaste en claro como que la participación política juvenil es un poco de rechazo por lo turbia o sucia que está en las grandes esferas, ¿no? Entonces, como que eso increpa al joven a decirle, no voy por ahí, esa no es mi línea. Pero yo creo más bien que el joven en realidad no se involucra en política porque ve esto muy complicada. Muchas personas piensan que la política es muy compleja, que hay que estar en muchas cosas al mismo tiempo y la dificultad para conseguir información por parte de los jóvenes sobre el tema hace que el joven no se interese en política. Porque yo creo que todos los peruanos, como tú lo dijiste, todos hacemos política, porque todos cuando se sale un escándalo de corrupción, todos hablan de que, oh sí, el presidente corrupto, hay que hacer algo, pero nadie sabe qué hacer. Todos saben que algo se debe hacer, pero nadie sabe cómo hacerlo y qué es exactamente lo que se debe hacer. Entonces, esa falta de claridad creo que es la que aleja a la población, a las mayorías, de hacer política e involucrarse conscientemente en política para poder ayudar y ser solución y no un problema, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sí, mira, tú has dicho también algo muy importante. Algunas veces a los jóvenes hablamos de 15, 16, 17, 18 años y demás, ¿no? Entonces lo ve como que aburrido, choto, ¿no? Como que no va. Pero siempre hay algo que innovar. Por ejemplo, ¿no? Una plataforma virtual en donde ustedes y nosotros interactuemos y hablemos de política. Yo también he visto en el Facebook un joven que creó una plataforma, el diario entonces lo conocen, ¿no? Entonces todos lo conocen. Lo hace divertido, lo hace ameno, lo hace hasta chistoso. Entonces al chico de 16, 17 años lo atraes. Como que le llama la atención. Exacto, como que le llama la atención. Entonces, y con las bromas que hace, con nuestro lenguaje peruano que utilizamos, entonces lo hace divertido y se entera de la política. Indirectamente se está enterando de la política. Entonces así podríamos también cambiar un aspecto de la política. Podríamos decir el tema de Odebrecht. Entonces él lo hace de una manera muy interactiva, muy criolla, que a nosotros nos gusta el criollismo, esa es la verdad. Somos peruanos y nos gusta el criollismo, hablamos criollo también. Entonces ese, por ejemplo, podría ser una vía para que los jóvenes interactúen más en política y al momento de decidir su voto tengan en cuenta eso. Sí, bueno, en el tema de la participación de jóvenes, todavía creo que tenemos que seguir abriendo el camino, ¿no? Hoy en día. Ahora, el tema de lo que está actualmente ocurriendo en nuestro país, el tema del Congreso, el tema ejecutivo, legislativo, ¿no? Que últimamente ha visto cierta inestabilidad y hay inestabilidad por el momento. ¿Qué nos espera este nuevo gabinete? Fabricio, Alex, Billy, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas, ¿no? Dentro de parte de la organización Partido Aprista, como joven, como independiente, como ciudadano, de cara a terminar la gestión presidencial, ¿no? Sobre todo con el nuevo presidente Vizcarra? Bueno, desde el Partido Aprista nosotros tenemos las mayores ganas de aportar en lo que es no solamente con ideas, sino con propuestas concretas, con hechos, que se vean plasmados, que nosotros hemos venido trabajando desde hace muchas generaciones y pues que promovemos un cambio responsable, algo que no sea solamente pues que suene bonito, algo que sea muy, a veces quisquilloso a veces, sino que se pueda trabajar aportando, no chancando vulgarmente, vamos a decir así. Sí, bueno, cuando entró el nuevo gabinete, que lo presidía el presidente Vizcarra,
Bueno, él mencionó políticas, nuevas políticas, incluso las políticas tributarias, y dijo que iba a haber una reforma tributaria, entonces que no se ha analizado hasta el momento, pero supongo que deben ser beneficiosas para el país, ¿no? Y tiene que entender el nuevo presidente de que hay un complot en el Congreso, los legislativos, pues obviamente que todavía no están muy de acuerdo, pues, ¿no? con el nuevo gabinete, y tiene que lidiar, no tiene que apresurarse. Ese es un proceso que tiene que seguir ahí, y bueno, y tiene que enfocarse mayormente pues en las políticas públicas, ¿no? que es lo que decíamos los peruanos. Hay bastantes todavía proyectos de ley que están en las comisiones que se están debatiendo y deberían enfocarse a ellos. Por ejemplo, una de las políticas que se están debatiendo últimamente son el traspaso de los CAS, de los trabajadores CAS, al régimen 728, y que no hablamos de decenas de trabajadores, hablamos de miles y miles de trabajadores que son del sector público. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, yo sí estoy de acuerdo, porque bueno, particularmente soy un servidor público y soy parte del CAS, entonces tengo bastantes conocimientos de lo que es ese régimen y por qué deberíamos pasarnos al 728, que sería, bueno, otro tema muy complejo, ¿no? Pero ese tipo de políticas públicas debería el presidente, y a través de sus ministros, porque por ejemplo el Ministerio de Economía es fundamental en eso, entonces debería tomar en cuenta, así como otras políticas públicas de educación, de salud, que vienen y depende del Congreso. Por eso es que digo, hay que lidiar con el Congreso, tampoco hay que ponerle trabas. Entonces sería bueno enfocarse en esas políticas públicas. Ese es el meollo que tiene que tener el actual presidente para este mandato que le falta. Billy, ¿tú qué piensas? Bueno, como dejaste muy en claro, va a haber una oposición que de todas maneras se va a encontrar de parte del Congreso, de parte de los demás esferas del poder que hay en el gobierno. Creo que el gobierno lo que sí tendría que hacer es mantener una posición firme, una postura estable frente a lo que ellos piensan realizar a partir de ahora, y poderle hacerle frente al Congreso sin necesidad de caer en lo que cayó el gobierno pasado, de tener que negociar favores, tener que negociar ciertas cosas para poder lograr, que es una forma quizás no ética de hacer política, pero que se ha venido haciendo a través de mucha historia de la humanidad. Pero cuando llegamos a ese punto de estar negociando favores o estar negociando oye, déjame trabajar para yo poder hacer esto, lograr esto, ya vemos si realmente hay una intención de ubicarse en el poder o de ayudar a la ciudadanía, que es lo que buscamos, al final es el bien común del país, ¿no? Y creo que sí, tiene un reto amplio. El Congreso que tiene no es el mejor Congreso que le puede haber tocado. Hay mucha concentración de poderes ahí, y hay muchos caprichos y orgullos que se está viviendo de parte de los congresistas y los grupos que se han estado formando últimamente sobre este tema, ¿no? Bueno, David, te doy el pase para que le hagas la pregunta sobre coyuntura nacional a Billy. Sí, bueno, el tema de la inestabilidad, también el tema de los partidos que figuran dentro del Congreso, dentro de las instituciones, dentro de los grupos parlamentarios. ¿Qué figura le podemos dar al papel de Kenji Fujimori, ¿no? para poder provocar de cierta forma, ¿no? Un remesón dentro del Congreso y dentro de la presidencia de la República? Bueno, el papel de Kenji, a mi parecer, lo que él ha venido haciendo es un trabajo de marketing, ¿no? Marketing personal. Se puede ver hacia dónde postula más o menos el enfoque que él está dando a todos, se está desligando de
del keikismo actual y estar intentando volver el movimiento naranja al fujimorismo de antaño, ¿no? Uniéndose con los antiguos, porque si algo está muy claro es que en el país aún hay un fuerte, al menos de la porción que votó, hay un fuerte sector aún que está a favor del fujimorismo, porque si bien no vieron cómo se hizo o qué fue lo que se hizo para salir, ellos lo único que vieron fue el cambio, cómo estaban antes y cómo están ahora, ¿no? Entonces ellos ven que realmente Fujimori fue la solución, es la perspectiva que ellos tienen. Y Keiko, heredando el legado del apellido de su padre, para ellos representó eso en estas elecciones. Por eso es que en todas las elecciones desde Ollantumala, creo que quizás antes, ya casi por poco no ha sido ella la presidencia, ¿no? La presidenta. Vemos también que Kenji al desvincularse de todo esto está fraccionando el partido en dos, ¿no? Si él fracciona el partido en dos a medias, fácil podemos ver una segunda vuelta Keiko Kenji, ¿no? Si es que se lo proponen, porque tienen un buen número, un buen porcentaje de eso. Si hablamos de porcentaje solo estadística, es posible, porque entre solo Keiko maneja más del 38%. Entre dos, 19-19, con 19-19 los dos pasan a segunda vuelta, no hay nadie que los alcance porque no hay nadie que... ¿Tú crees que la candidatura de Kenji no muerto? Yo creo que es algo que si de repente no lo planeó, que lo dudo, es algo que lo está cocinando, lo está pensando y está viendo probabilidades. Tú sabes que tampoco cuando te vas a lanzar una campaña y todo el dinero que vas a invertir en publicidad y todo, no lo vas a hacer en vano. O sea, si lo vas a hacer es porque tienes que irte lo seguro. Yo creo que sí lo podrían estar analizando, lo podrían estar pensando. Esa es la apreciación que se ve por lo que está ocurriendo. Algunos dicen que es armado, que es un show. En un minuto puedes comentar o hacer una pregunta de lo que ha dicho Billy. Claro. Bueno, aquí se está hablando de política, ¿no? Entonces, tengo entendido de que cuando hablemos de política siempre se habla, en nuestro caso, a boxer quitado, no a calzón quitado, sino a boxer quitado. Entonces, un tema que tocaste fue el tema electoral. Cuando hay elecciones, pues todos se visten ¿cómo se llama?, de curas, de santos y de buena gente. Entonces, la pregunta va enfocada hacia eso, y nosotros cometemos errores garrafales, porque si bien es cierto, ahora creo que están multados todas las personas que den algún donativo y todo ello. Anteriormente se ha dado a diestra y siniestra, ¿no? Los polos, los tuppers naranja, conteniendo supuestamente dinero, y bueno, todo ello. Entonces, pero la gente lo atrae, pues, ¿no? La gente los atrae con esas dádivas que dan los candidatos, ¿no? Entonces, y esto se ve no solamente a nivel nacional, sino a nivel no solamente a nivel departamental o regional ni distrital, sino también a nivel nacional. Entonces, nosotros como pobladores, como ciudadanos de a pie, ¿qué es lo que podemos hacer si vemos de que el candidato está haciendo ese tipo de estrategia? O qué podemos comentar sabiendo de que se está aprovechando de la necesidad del pueblo? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? David, un minuto para tu respuesta. Siempre he pensado que la política es la representación del ciudadano de a pie. Lo que nosotros vemos en política, lo vemos en las calles, lo vemos en los hogares, ¿no? Si pensamos que la política es un circo, pues tendríamos que analizarlo si de repente en nuestros hogares, en la calle, en nuestro diario vivir, nos comportamos como un circo. Yo creo que la responsabilidad del ciudadano con ese tipo de cosas que tú mencionas, como la compra de votos o el soborno de votos,
¿no? Porque es un acto de corrupción, eso darte algo para que tú votes por mí, debería ser castigada no por la ley, sino por el mismo ciudadano de a pie. O sea, sabes que tú me ofreces un tupper porque vote por ti, no me parece ético lo que tú estás haciendo, no voy a votar por ti, ¿ya? Te puedo aceptar el tupper, porque ellos a las finales pueden quedarse con todo lo que les obsequian. El voto a las finales nadie lo garantiza, ¿no? Pero yo sí creo eso, o sea, que si yo como ciudadano veo que alguien me está ofreciendo algo para que vote por esa persona, de repente yo podría en ese momento aceptarlo, porque, no sé, la condición de cada persona de repente lo necesita, o puede servir para algo, ¿no? Pero sí, en lo moral de uno, decir, ¿sabes qué? Yo no voy a apoyar eso, yo no voy a ser participante de eso. Y o sea, yo creo que el ciudadano es el que debe tomar la decisión de no apoyar ese tipo de... Bueno, te doy el pase, David, para iniciar el segundo panel, que ya trataría de la participación juvenil política hoy en día, desde los tres ámbitos que tenemos hoy día presentes a través de nuestros invitados jóvenes. David. Sí, gracias, Carlos. Empezamos con el tema de la participación política de los jóvenes. Tenemos tres jóvenes que somos acá, nos van a dar una perspectiva más amplia sobre qué piensan de la participación de los jóvenes, ¿no? Cuál es su rol dentro de las organizaciones, dentro de los partidos, y también una mirada desde fuera, ¿no? Que son desde la ciudadanía, como lo hace Billy. Mauricio, a los jóvenes se dice que no tenemos tantas oportunidades dentro de los partidos o las organizaciones. ¿Qué es lo que están haciendo dentro de su partido? ¿Qué es lo que ustedes se han generado para que se pueda decir, para que los partidos canalicen ciertas demandas y propuestas de ustedes? Bueno, en el caso del Partido Aprista Peruano, pues en el departamento de Lambayeque existe la representación juvenil, como lo mencionó Carlos en un inicio, a través de la JAP regional, las JAP provinciales y distritales, que se están articulando, se están sumando, ¿no?, a jóvenes que quieren aportar. ¿Y cuál es este aporte? Nuestro aporte más que todo es desde una vista académica, los que venimos desde ese aspecto, a través del sector social también, pues no podemos dejar de lado el lado humano, el lado social de eso, ¿no? Y el lado político, pues, ¿no?, que es lo que nos interesa. No solamente estamos, muchas veces dicen, no, el típico joven es para rellenar. No. Acá no se trata solamente de que seas joven, o que tengas dinero, o que tengas manejo de gente. Tienen que ir articulados los tres. Tienen que estar vinculados sin desmitificar lo que, como lo mencioné, ¿no? Vamos a proponer, por ejemplo, nosotros propusimos en el Ministerio de Agricultura, estábamos en España, cómo poder impulsar políticas jóvenes a través de no solamente proyectos de ley, sino el tema de sociales, todas esas cosas, ¿no? ¿Y hasta ahorita qué se logra? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, pues se envió la propuesta al entonces presidente, ¿no? Y otro tema es que hay muchas veces que los egos superan al tema partidario a veces. Ya. Eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Porque buscamos de los jóvenes? No solamente de los jóvenes. Aquí voy también al tema de los mayores. Ya. Porque no es solamente, este joven está en la línea de tal. Ese joven tiene que estar en la línea partidaria porque cree en su ideología, en su doctrina, en su plan de gobierno. Entonces, no tiene que estar alejado de la realidad. Ale, ¿qué le preguntarías tú a Fabrizio? En un medio minuto. Claro, tú participas activamente en el Partido Aprista Peruano, ¿no? Entonces, la pregunta es así de sencilla. ¿Tú crees que actualmente Alan García representa al Partido Aprista Peruano de Haya de la Torre, que se formó como un partido de izquierda y que ahora pues no vemos esos resultados que en esas buenas épocas realizaba aquel partido junto con su militancia? Se respeta la figura de quien fue presidente 2 veces, ¿no?, pues del doctor García, ¿no? Pero hay que ser sincero, pues
esta vez la población no fue tan concisos en el voto, y pues el pueblo hay que darle lo que necesita, no lo que quiere, sino lo que necesita. Si necesita una oxigenación, él mismo lo dijo, ¿saben qué? Yo doy un paso al costado, hagan su trabajo. Canalizando la pregunta, ¿no? La ideología sigue siendo una sola. El tema de cómo vaya la conducta es muy relativa a veces, porque a veces puede ganarte. David, ¿qué pregunta le harías al respecto de lo que él ha dicho? Bueno, no es que le pregunte, sino que yo discrepo con algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que me diga que la ideología sigue siendo la misma cuando el segundo gobierno de Alan fue un gobierno muy de derecha, abriendo TLCs con todo el mundo, aperturando mercados, y lo que realmente él hizo fue, el tren ya estaba en marcha, se subió al tren y se dejó llevar. Una política completamente distinta a siquiera la figura de lo que alguna vez fue la política de Aya de la Torre, ¿no? Entonces considero yo que sí hubo un cambio de política. Yo sí considero que el Partido Aprista aprendió su lección, aprendió que las cosas no funcionaban como ellos pensaban que funcionaban, y cuando en el segundo gobierno de Alan pues simplemente vio las cosas funcionan así, ¿para qué cambiarlo? A lo que tú vas, yo lo dije bien claro, no es que Lata haya dejado su línea de izquierda, sino que el mismo Víctor Raúl, antes de que muriera, no recuerdo específicamente qué año fue, dijo, no podemos luchar contra el capitalismo, sino tenemos que ver una vía alterna, vamos a decirlo así, para poder trabajar. No se trata de solamente, como lo dije, no es chancar y chancar, no, sino cómo puedes tú canalizar esto, a eso es lo que voy. Y me dicen, no, bueno, la política de García fue, lo dicen así ustedes, vamos a decir así, ultraderecha o derecha, como quieran llamarlo, ¿no? Si bien es cierto, el tema de la realidad nacional para esa época, para esa coyuntura, tenía que abrirse al mercado libre, porque incluso la Constitución lo reconoce. Entonces, si estamos para aportar, para apoyar, entonces que nuevos productos ingresen, que el país salga, porque fue una gran realidad la venta de espárragos, las contrataciones y todo eso a nivel internacional, pues aunque no comparto tu opinión, la respeto, pues, ¿no? Y es una perspectiva algo más sencillo. Una pregunta rápida, quiero que me respondas, Fabricio. ¿Tú qué piensas desde el punto de vista de los partidos, tú como joven? ¿Qué piensas de que los partidos hoy en día prefieren a invitar a personas que no militan en un partido y no se enfocan en sus cuadros jóvenes? Tú desde el punto de vista partidario, no sé si en el APRA suceda eso, pero en otros partidos, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista partidario? Que inviten a gente que no pertenece a un partido a salir como candidato en vez de preferir a los jóvenes. Claro, muchas veces se toma en lo que tú dices el tema presupuestario. Ya. El tema presupuestario y el tema, tiene quizás un mayor arrastre, un mayor presupuesto. Lo que sí deben de enfocarse en buscar cualidades. Ya. No personalidades, sino cualidades, capacidades. Liderazgo, capacidad de gestión, resolución de conflictos, porque es lo que estamos viendo también. Genial. David. Bueno, en ese punto considero yo me gusta enfocar las cosas más desde un punto comercial, un punto económico, y considero que como todo partido político, como empresa, ¿no? Como empresa, tienen que analizar también las posibilidades. Entonces, tiene mucho que ver con marketing personal más que con las capacidades, porque al final es muy sabido que las capacidades de los congresistas y de todos los políticos a las finales son sus asesores y todo el equipo que trabaja con ellos. O sea, eso ya ellos lo eligen cuando están ahí y pagan los sueldos a quienes lo van a apoyar en el entorno que van a desempeñar, ¿no? Pero creo que el problema está en que los partidos políticos, que se supone que deberían ser el filtro para la gente que llega al poder, también ha caído en ese juego de marketing, de la cara bonita, de habla bonito, mueve gente. Entonces nos es útil porque vamos a tener que gastar menos plata en hacerlo llegar, ¿no? Una cosa así.
Claro. Y otro también muchas veces no cumplen el filtro de las elecciones internas. ¿En Solamente tu partido cómo se da ese tema? estamos manejando elecciones internas, incluso hace rato estaba ahí viendo las fechas que tenemos plazos, porque a nivel de... ¿Cómo va el tema del estatuto que el Jurado Nacional de Elecciones dijo de que no reconoce? Ya es un tema ya institucional que ya se está ¿Van a manejando. postular Se va a presentar. ¿Es seguro eso? Eso sí. Muy bien, David, te doy el pase para que haga la pregunta a Alex sobre el tema de participación política juvenil desde el punto de vista independiente. Bueno, yo creo que viendo las opiniones o analizándolas, hay muchos factores, ¿no?, que a veces se limitan que nuevos cuadros o jóvenes, ¿no?, entren dentro de la participación activa ya como imagen de un partido político, ¿no? Pero si lo ven los efectos, ¿no?, que ocasiona el tema del personalismo y todo eso, ¿no?, y hay toda una estructura, ¿no?, que a veces las decisiones son verticales, ¿no?, se dan de manera vertical, y de hecho que en un partido político hay una estructura, ¿no?, pero a veces las bases, la descentralización de un partido político a veces no se cumple a cabalidad. Alex, tú eres independiente, no militas en ningún partido político. Nos comentaste que ya has tenido la oportunidad de participar en una campaña electoral de elección. Sí, cuéntanos de tu experiencia. Mira, te voy a decir una realidad muy cruda, pero muy realista. Es una experiencia en la cual me ha ayudado a mí como persona para avanzar y para tener otros horizontes. Yo anteriormente, antes de postular como regidor juvenil por el Partido Humanista, que actualmente ya estoy desvinculado, pero en ese entonces, antes de ser regidor, también fui en su momento presidente del FREDEP, que era una institución fiscalizadora de vecinos de mi distrito, en Tumán, en la actual gestión, en ese entonces en la actual gestión. Entonces ahí participaron distintos candidatos también que fueron a la elección, ¿no?, a las elecciones. Entonces luego posteriormente, como toda institución, al no tener el respaldo económico, también logístico, pues lamentablemente va descendiendo, ¿no? Pero el meollo o el kit de lo que te digo es que a varios activistas postulantes a las alcaldías también estuvieron presentes en esa institución que se formó. Pero ahora, después de 4 años o más, de repente ya han pasado más de 4 años, algunos de los postulantes ahora a la alcaldía de mi distrito van y dicen: hay que hacer una auditoría a la anterior gestión, hay que hacer una auditoría, hay que sacarle de todo, porque ahí debe haber robado o debe haber hecho una malversación de los fondos y todo ello, ¿no? Es una auditoría total. Esa es la carta de presentación ahora de los... Exacto. Entonces es la propuesta que lanzan a mi distrito, bueno, en particular. Y supongo que también debe haber en las provincias, en todo es así. Pero ahora yo te digo, yo les pregunto a los actuales candidatos, ¿qué hicieron durante esos 4 años y por qué hoy en previas elecciones municipales vienen y se jactan, ¿no?, de decir: no, yo lo voy a hacer? ¿Y por qué no lo hiciste antes como fiscalizador? Entonces tú también puedes participar. Yo como joven era presidente y yo discutía de muchos temas políticos y no necesariamente estaba en un partido político o en una organización política, sino que también nosotros como vecinos nos juntamos y fiscalizamos la actual gestión. Entonces eso es lo que deben tener en cuenta los jóvenes ahora. No solamente ir a partidos políticos que son buenos cuadros, ¿no?, que pueden ver buenos cuadros y que los partidos políticos los puedan captar, pero algo propio de algo mío fue participar así como fiscalizador, y nosotros hicimos una solicitud a la Contraloría para que intervenga también en el tema del presupuesto y todas las obras que se estaban haciendo en el distrito. Entonces, y creo que ya dieron resultado.
Y parte de ese informe que dio la Contraloría ya lo tiene la Fiscalía, que no sé su actual estado, pero nosotros aportamos en eso. Mira, yo y otros jóvenes, entonces yo digo, si yo lo puedo hacer y otros jóvenes que me apoyaron en ese entonces lo pueden hacer, ¿por qué también no lo hacen en otros distritos, en otras provincias? Entonces, se puede, de que se puede, porque nosotros, como ya dije, todos participamos en política. Entonces, y ese es el aporte que yo tengo como experiencia propia y que me gustaría seguir participando, pues, posiblemente ¿no? en algunos años, pero de una buena política, una política reconstructiva para el país. Bueno, en todo caso, pues empezaría con mi distrito, ¿no? Y no diría, pues yo vengo a hacer esto, sino vengo, estoy haciendo esto. No estoy en campaña, pero voy a hacer esto. ¿Me entiendes? Entonces, eso deberían hacer los actuales jóvenes y eso es, bueno, eso es lo que se recomienda, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no, David? Nos parece muy interesante lo que ha dicho ahorita Alex desde el punto de vista independiente. Sí, Alex, ¿para ti qué tanto representa una organización o partido político para la construcción o reconstrucción del país, sobre todo de nuestra vida democrática, ¿no? Desde tu punto de vista independiente? Mira, un partido político. Exacto. Yo pienso que hay bastantes partidos políticos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay solamente 2 partidos políticos cuando van a las elecciones. Entonces, exacto, no es representativo. Entonces, el demócrata y el republicano, ¿no? Entonces, pienso yo que nosotros nos hemos llenado de partidos políticos y pienso yo que también es una buena elección haber sacado de raíz el hecho de organizaciones políticas en los distritos. ¿Por qué? Porque esa es una carga para el Jurado Nacional de Elecciones, para la OMPE, en las cuestiones de las elecciones. Porque son organizaciones, imagínate, organizaciones políticas, y de esas organizaciones políticas hay aparte organizaciones políticas regionales y aparte habían los partidos nacionales, ¿no? Entonces ahora solamente hay organizaciones regionales y los partidos políticos nacionales. Entonces, y pienso yo que eso es un gran avance que hay respecto a concientizar, más que todo. Entonces, pero el tema ideológico, obviamente estamos mal, porque ahora los apristas pasan a ser humalistas, los humalistas pasan a ser queiquistas. Entonces, ideológicamente pienso de que estamos perdiendo y no hay una convicción política. Desde ahí empezamos mal, ¿no? Eso es lo más triste, que no hay convicción política. Yo me mantengo en un partido político porque tengo una ideología de ese partido político. Pero luego, ¿qué pasó? De repente por ahí, ¿no? Hubo un poquito más de aporte. ¿Y qué piensas de lo que ha comentado Alex? Bueno, lo que él comenta es cierto. La participación de los jóvenes no necesariamente tienen que estar involucrados en una organización para poder involucrarse y dar su aporte. Lo importante, creo yo, es que el joven busque interesarse en lo que está pasando en su medio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en su localidad, en su sociedad? Vuelvo a reiterar que de repente el problema es que los jóvenes no están informados de cómo hacerlo, cómo se sigue, cuál es el proceso que hay que seguir, ¿no? De repente falta de conocimiento de leyes, de procesos y cosas que le imposibilitan al joven poder participar de la forma que quisiera. Y por eso vemos opiniones solamente de como sí, corruptos, que salgan y etc., porque no tienen otra forma de cómo hacerse notar, ¿no? Cómo llamar la atención o cómo manifestarse. Obviamente hay vías legales, hay formas de hacerlo. Lo que sería bueno es que el Estado o en políticas públicas se preocupen por hacer llegar esa información a la población en general, para que los jóvenes puedan decir de repente, yo quiero saber sobre esto, voy, busco, y que me brinden la información sin trabas, sin complicaciones, y que sea fácil, sea digerible. Interesante también el punto de vista de la ideología política. Vemos que efectivamente los partidos políticos ahora ya no son un estandarte ideológico, sino un estandarte de bandera nada más, en el que si yo necesito, porque hay cosas que para los que sí necesitas un partido político para llegar, ya sea para
O sea, los partidos políticos te ayudan, de repente te dan el empuje publicitario y cosas así, porque hay gente que sí tiene la noción del partido político, de repente, no, yo no voto por tal candidato, pero voto por el partido político porque, no sé, mi familia siempre votó por ese partido político, ¿no? Pero ya no hay una identificación de la persona con la ideología política de aquel partido. Claro, y en realidad, por la misma situación política que se vive, en realidad ya no interesa, porque ni siquiera un partido político sabe bien cuáles son sus ideologías políticas como partido político, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, partidos que dicen, sí, somos de centro izquierda, somos de izquierda, somos de derecha, pero promueven políticas de otras ideologías políticas. Entonces, en realidad no están identificados con una ideología en realidad, sino que parece ser que actualmente el partido político se guía por los que están a cargo en ese momento, ¿no? De que los jóvenes tienen que tener un espacio político y más que todo informarse de alguna u otra manera. Y más que todo que tenemos las redes sociales que ya nos ayudan de alguna manera a saber qué es lo que ha pasado con el Congreso, cuál es el nuevo gabinete, incluso también salen novedades de personas particulares cuando han quebrantado algún derecho de repente. No sé si ustedes habrán visto o se habrán informado de muchas detenciones que se han hecho en las calles. Hoy la policía ha actuado eso, y las redes sociales están ayudando en ese aspecto, y más que todo los jóvenes, porque los jóvenes son los que mayormente utilizan las redes sociales. El milenio. Exacto, el nuevo. Entonces, ¿qué ideología tienen ustedes? ¿Tú, Fabricio? Izquierda democrática. Izquierda democrática. ¿Tú? yo soy izquierda, centro izquierda, por decirlo así. ¿Y tú? Una derecha, ultraderecha. Ultraderecha. O sea que no hay ningún centro ahorita también. Bueno, es un gusto poder saber de lo que tú piensas desde el punto de vista independiente. Nos has aportado mucho, y creo que los jóvenes que están viendo esta entrevista se identifican mucho con lo que dices, con el tema de la información, de que no solo es criticar, sino también tratar de prepararse, porque lo que se busca es que ahora los jóvenes sean por meritocracia, son mil ideas, ¿no? Y por ejemplo, como ya hablábamos, lo del Parlamento Joven, hay otros también de la Fundación Corran, que también son muy importantes, prepararse ya para decirle hoy en día a la sociedad que hay nuevos cuadros que pueden ejercer liderazgo en base a meritocracia, que es lo que tenemos que buscar un cambio, ¿no? Y eso, Carlitos, disculpa que te corte, es muy importante la meritocracia, y pienso yo que en parte de la meritocracia está el profesionalismo que uno tiene, y quizás puedan que ahí vean ideas adversas a la mía, pero pienso yo que para ser congresista mínimamente tienes que tener estudios técnicos. Entonces, de repente, bueno, yo siempre he tenido ese planteamiento, y más aún tener conocimientos generales de leyes. Entonces quizás no un curso intensivo de leyes. Entonces, exacto, como un filtro. Entonces, ¿por qué? Porque vas a ser congresista, o sea, no vas a hacer cualquier cosa, vas a ser padre de la patria. Entonces, ¿qué hemos visto como padres de la patria? Hemos visto sus ideas, hemos visto la robacable, el comepollo, lamentablemente Mamani, imagínate, hasta Mamani, que supuestamente ha terminado sus estudios en un colegio que no existe. Yesenia Ponce y su promoción. Pero lamentablemente cuando fantasma. no se puede cambiar en el tema de los requisitos, porque iríamos en contra de la ley que la Constitución en contra del derecho que la Constitución te ampara, de una reforma constitucional. No, y aparte también tendrías que estar con el Tribunal Constitucional, que no te vea como una ley anticonstitucional, ¿no? Porque en realidad, o sea, elevar los requisitos, ¿qué pasa? De que en comunidades donde la gente no está preparada, hay líderes que no son preparados intelectualmente, pero influyen mucho en esa gente. Entonces, como que les quitarías un poco de espacio a ellos de poder postular. Entonces creo como que la ley es un poco restrictiva, se puede decir, o también de doble filo, que es la palabra que, porque yo también pienso que se debe elevar los requisitos, pero yo también investigando dije, irías en contra de esas personas que no están preparadas. Pero la verdad que estos congresistas que nos han venido representando demasiadamente... Sería restrictiva y no representativa, más que todo. Así es. David, terminamos contigo un minuto, por favor, al toque, para darle el paso. Justo con lo que decías, creo que
es cierto, o sea, restringirías a mucha gente poder participar, pero cuando hablamos de temas de política y como decía acá, un conocimiento básico acerca de leyes, que muchos carecemos de ello, yo creo que alguien que no tiene claro la idea de cómo debe funcionar algo o cómo ya funcionan las cosas, pues tampoco debería opinar sobre el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque si no caemos en lo que ya hemos venido viendo, de que simplemente es lo que yo siento que las cosas deben funcionar así, yo siento que las cosas deberían ser de esta manera, y en el sentir, muchos sentimos cosas bonitas, pero ¿dónde están los hechos? ¿No? Y una cosa es decir y otra cosa es hacer. ¿Con qué? O sea, claro, como prometer que vamos a bajar el gas a tanto, o que vamos a dar más trabajo, pero nadie te dice cómo lo vas a hacer, cuáles son los recursos que vas a utilizar. ¿Estás capacitado? ¿Puedes hacerlo con lo que hay en la infraestructura que tiene el país? ¿Puedes lograrlo? No se puede. Entonces ¿por qué lo prometes? No, más que todo un apasionamiento, más que todo Claro, muchas veces. y se vuelve muchas veces mucha pasión, Así mucho es. sentimiento y poca Dura lógica. muy poco. Y poca lógica. Obviamente, como toda emoción, dura poco. David, tu pregunta con respecto a la participación juvenil de acuerdo a su ámbito como organización civil. Bueno, el papel que desempeña un ciudadano de a pie, un joven, ¿no?, que ve la política desde las calles, podríamos llamarlo así, le da una mirada más entrar de lleno en participar activamente en política. ¿Cuál es tu...? Creo que cada persona tiene habilidades distintas, ¿no? Y como ya veíamos, o sea, a veces el problema de la meritocracia, empresarialmente hablando, tiene un problema en elegir funciones. Porque, por ejemplo, si yo tengo a una persona que es muy buena produciendo una línea X, ¿no? Yo digo, eres el mejor del área, ¿no? Y de repente yo haciendo a esa persona no tiene las capacidades para ser un dirigente del área, y era buena haciendo lo que hacía, ¿no? Entonces muchas veces nos confundimos y decimos, ay, esta persona es muy buena, sabe hacer tales cosas, y queremos lanzarlo a un cargo político, pero de repente tampoco sirve para ese nivel de gestión, ¿no? Yo creo que los jóvenes lo que deberían hacer es ubicar cuáles son sus cualidades, sus habilidades, cuáles son los talentos que ellos tienen, y de acuerdo a eso lanzarse y participar políticamente. Es para mí un orgullo y un gusto poder haber estado con ellos presentes. Más bien le agradezco la aceptación de esta invitación, Fabricio, Alex, Vini. Y bueno, con David será hasta el próximo capítulo, que será todos los martes en nuestro segmento Análisis del Campo. Buenas noches a todos.